Muy buenas noches, nos apasiona estar aquí contigo en este tu programa, La Danza de la Vida. Hoy tenemos una gran invitada de danza, una gran invitada de vida, pero sobre todo, y sí lo digo en lo personal, yo creo que un alma que danza desde aquí, desde la pancita, y que hoy nos acompaña siendo la directora artística del Ballet Folclórico de México, también conocido como el Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Bienvenida, Viviana Basanta. Muchas gracias. Es un enorme, no puedo decir placer, porque es diferente el placer del gozo. El gozo tiene más que ver con el alma, el placer más con aquí. Pero bueno, sumados los dos, poder encontrarnos hoy, después de un cierto tiempo, también de momentos especiales, y saber que por tu sangre corre danza desde siempre, corre música desde siempre. Yo no tenía el gusto de saber que tu mamá, además de hacer danza, hacía música, y eso me conmueve. Platícanos un poquito, Viviana, acerca de esta parte musical que a veces podríamos no tener tanto acercamiento. Pues tocaba el piano, como fueras ahí, era amiga de grandes músicos, de Rubinstein, era muy amiga de Carlos Chávez, de Silvestre. Rubinstein. Sí. Y este piano de cola se lo regaló el empresario de Nueva York, el que era Sol Hurok, en una de las giras que fue todo un éxito, lo compró en la calle 57 en Steinway. Dios en mío. Nueva York. Entonces se lo hizo llegar aquí a México. Ella tocaba el piano y tocaba la guitarra. O sea, bien lectura completo. Sí, sabía bastante bien y cantaba. Sobre todo, yo creo que esa parte nostálgica de su familia, cantaba corridos de la Revolución y yo lloraba y le decía, por amor a Dios, ya, no cantes, porque La Barca de Oro me hacía llorar así, y le daba por cantar, pero con mucho sentimiento, porque resulta que en la familia de mi abuela venían los Dorados de Villa. De hecho, el hermano de mi abuelita muere siendo doctor de Villa, leyéndole el periódico. El otro hermano de mi abuelita era de los Dorados de Villa. Y por otro lado, mi abuelo era de Río Verde y también estaba en la Revolución en el otro bando. Entonces, o sea, era consentimiento, sí, claramente. Entonces, como ella realmente asumía que si tú querías saber de la Revolución tenías que cantar sus corridos y escuchar la letra para saber la historia real de lo que fue pasando a través del tiempo. Entonces la cantaba con mucho sentimiento, que es lo que yo muchas veces digo, el ballet de la Revolución no fue hecho como pues de alguna investigación, de algún trabajo, sino vino desde lo más profundo de su ser a crear y recrear lo que ella vivió y lo que empoderó a la mujer en muchos sentidos de la Revolución. Mucho más profundos de lo que hoy vemos en día. Sí. Paréntesis. Fíjate, en la entrevista anterior me recuerdo que nos hablaste de su recorrido por el país, de cómo conocía a la gente, cómo platicaba con la gente que vendía sus bordados, cuánto les tomaba hacerlo. Yo nunca me hubiera imaginado que me traía toda esta raíz familiar y además nunca hubiera pensado que hubiera escuchado las letras de todos estos compositores y los hiciera tan suyos. O sea, que estaba tanto lo visible como lo invisible sumado. Decía que México canta su historia y la baila. Entonces, que si quieres saber la realidad, tienes que adentrarte en ese mundo. Entonces, si te dijeran que hagas que tu cuerpo cante cuando bailas, estaríamos perfectamente sincronizados con la idea. Así es, con todo lo que viene de adentro, más lo que viene de tu bagaje histórico, emocional, cultural, de alma, de conciencia, que va a veces más allá hasta del consciente, ¿no? Yo creo que va un poquito más allá, porque ese poder compartir lo que tienes adentro no es tan fácil como compartir que tú seas una gran bailarina y evoques un movimiento y que alguien lo imite, sino cómo hacer que llegue eso que traes adentro. Lo que es. Punto. Ahora, Viviana, ¿cómo vives? O sea, yo me trato de imaginar esa pancita, ese momento que naces, ya naces en esa cuna, ya traes esa cuna, que no es lo mismo que formarse para llegar a, sino que es como
lo voy a decir muy popularmente, pero la verruga la traes o no la traes, ¿no? Eso no es. ¿Cómo vives esto desde hoy? Eres una directora de una compañía que en su momento dirige tu madre, pero que en su momento canta tu madre, pero que en su momento oye tu madre, y que seguramente las cantó a lo mejor estando tú dentro. Así es. Pues sí, y quiso que yo aprendiera todos sus caminos, porque yo estudié piano, de hecho di un concierto en la sala Chopin, muy chica, como a los 12 años yo. Luego lo dejé porque era yo bastante rebelde, era así de ya, por favor. Ok, confesiones. Estudié pintura con Robin Bond, el que fue diseñador de muchos de los telones. ¿Quién fue tu maestro de música? Hijo, fueron varios. ¿Con quién empezaste? No, ni me acuerdo. Pero nada más con tener a Rubinstein ya tienes, ¿no? No, pero ese no era mi maestro, ¿Perdón? ojalá. Oye, tienes ahí el piano y el... Sí, Hay una y el frase contacto de Arthur Rubinstein, una historia en donde a Arthur Rubinstein lo entrevistan y entonces le dicen maestro. Y contesta Arthur Rubinstein, maestro el que te puso a ti delante de mí. Yo solo soy Arthur Rubinstein. Sí. ¿No? Sí, no, pues yo ni me acuerdo de los nombres de todos mis maestros. Pero diste concierto. Y concierto en la sala Chopin. A los 12 años. Sí. Viviana, no sabíamos eso. No. No. Pero, y aparte lo disfruto, pero ahora como mi pareja toca muy bien el piano, ya no toco yo el piano porque yo lo dejé hace mucho. Entonces lo disfruto bastante, estar escuchando y estar... ¿Pintura? ¿Qué más? Pues estudié todo. Fui directora de vestuario, fui directora de la escuela, cosí, me puso a trabajar con todo el equipo de costura. ¿Qué más hice? Todo. Una gira no me dejó bailar y me dijo, ahora tienes que aprenderte el sonido, cómo se conecta un micrófono, cuántos son los decibeles que se necesitan, cómo bajan los volúmenes con el público, qué es lo que se tiene que hacer para realmente hacer el contacto entre los bailarines, la música, la emoción y el público. Entonces fui pasando así hasta trapear el foro. Un día en Puerto Rico, como en la isla pasaba la nube y llovía, dice, ¿llovió? Está mojado, yo vestida de amarillas. Tienes que ir a barrer el foro porque tienes que aprender a cuidar a los bailarines. No se pueden caer. Entonces, ahí me tenías con todos los del teatro. ¿Cenicienta? Trapeando. Y no de Prokofiev. Sí. Entonces, yo creo que hoy se lo agradezco. Yo empecé bailando en la última fila de Milagro, empecé atrás del ciclorama. ¿Y esto por? Porque empecé, me dijo, Toto, te lo vas a ganar. Nada te lo voy a dar. Así. Estuve estudiando con Eli toda mi infancia, estuve en Ballet Nacional estudiando y yo lloraba cuando llegué la primera vez. ¿Por? Porque me quitaron las zapatillas y yo decía, yo venía con Eli. ¿Dónde está en la Nelly? calle 56 y yo decía, Madre Purísima, hasta que fui entendiendo los otros lenguajes de las emociones, de la contención, de la creación. Y así fui. Luego estudié un poco con Nicola, yendo y viniendo a Nueva York, con Alvin Ailey. Para mí, yo era mucho más afín a la danza de Alvin Ailey que a la de Alvin Nicolai. Pero sin embargo, Nicolai era un gran ser. Era un ser maravilloso que siempre, aparte le encantaba cocinar, tenía una casa padrísima, una cocina hacia en el centro y mesa así alrededor. Entonces, mientras él cocinaba, te platicaba, te hablaba de Y tú olías y veías. Me encantaba porque decía, nunca te confundas con lo que es ser creativo a ser catártico. O sea, porque ahora hay muchos lenguajes confusos donde alguien desemboca todas las emociones contenidas, frustraciones, etcétera. Pero eso no es creación, eso es catarsis. La creación tiene que ver con otro contacto, más sutil, más profundo, más...
y la creatividad, ¿no? El uso de... Que curiosamente, lo que, no sé cuál sea tu opinión, pero lo que es catártico tiende a desaparecer. Sí, porque confrontas demasiado al público. Llega un punto donde, pues algunos sí necesitan la misma catarsis para poder desahogar, pero hay gente que no le gusta que la confronten. Pero tiende a desaparecer. Y lo que es de conexión profunda tiende a permanecer. A permanecer. Así. Oh, mira, ya ves, no estamos en su cocina, pero sí estamos aquí nosotras. Ay, sí, recordando a Murray y a Nicola, que era maravilloso. Todo este entorno, Viviana, con grandes oportunidades, porque obviamente no tuvimos todos el privilegio de tener una mamá con todo el bagaje, con toda la historia. ¿Qué significa para ti? Porque yo pienso en Amalia, en tu madre, y pues la veo a través de su obra, la percibo a través de lo que yo parcialmente puedo leer o informarme. Pero tú en convivencia con ella, ¿cómo íntimamente, cómo la percibías como alma a tu madre, más allá de la conexión madre-hija? Pues mira, yo creo que era un artista todo el tiempo, pero entonces tenía la sensibilidad muy a flor de piel. Entonces, pero por otro lado era un general de división. Sí, o sea, era de la A a la Z. ¿Por qué? Pues mi abuelito fue militar, mis tíos abuelos fueron militares. O sea, venía de una formación, de una gran disciplina. Mi abuelita era de una disciplina maestra, abrumadora. Entonces, tenía esas que al mismo tiempo veía una flor y decía, ¿ya viste la combinación de los colores de esa flor que evocan, no sé, sutileza, dulzura, fuerza? Entonces, tenía esas varias personalidades entre la ruda y fuerte que estaba, pero cuando estaba haciendo una investigación, ella era alguien que no sabía nada. Dice, yo aquí vengo a aprender, no vengo a enseñarles nada. Al contrario, vengo a que me enseñen lo que sienten, lo que viven, lo que comen. Por eso muchas veces yo creo que sus coreografías transformaron muchas cosas que no es lo que ves en el pueblito, en la fiesta, sino es con lo que se quedó. Con qué se quedó de la comida, con qué se quedó de las pláticas, con qué se quedó de la fiesta, con qué se quedó de la historia, cómo sintetizas toda esa ¿Cómo lo información. sintió? Cómo lo sientes y cómo vive. lo plasmas en un escenario. O plasmas nada más lo que viste y reproduces, o transformas lo que te hizo sentir en una obra. Y yo creo que para mí es como ese homenaje que le hizo a México, y son ojos que vieron a México a través de un artista, de los ojos de un artista. Yo no veo, como digo siempre, no veo el Paricutín igual que el Dr. Atle. Yo creo que ella vio a México desde otro lugar, con un gran respeto, con un gran... Un día me hicieron una entrevista en La Jornada y luego me dijeron que Estamos en La Jornada, ¿eh? Que unos yaquis querían platicar conmigo acerca de la danza del venado. Y les dije, miren, podemos platicar lo que quieran, los amo, los respeto, creo que su tradición tiene muchísimo a lo que uno puede profundizar, porque la cosmogonía yaqui es maravillosa, pero mi mamá no hizo la danza de los yaquis, mi mamá les hizo un homenaje a lo que ella vio, a lo que ella sintió, y a que se trajo a Jorge Tiller, y entonces se volvió su cuarto hijo. En ese sentir y esa emoción que quiso expresarle a los yaquis el agradecimiento por lo que le habían enseñado. Y fíjate, creo que hay una división. Ahorita que dijiste el venado, pensé, hay 5 venados, ¿no? No todos los venados son el mismo venado. Ella, en lugar de dividir, unificó porque hizo la del venado. O sea, al final del día hizo una visión.
Viviana, teniendo estas dos líneas, ¿no? Estas como dos corrientes en la personalidad, con la sensibilidad que tienes también, y tienes las dos líneas, porque por ahí seguramente corren, ¿qué tanto sirve esa sensibilidad para vivir en el mundo que hoy vivimos o qué tanto estorba? Mira, vivimos en un mundo muy loco, pero que yo creo que hay un ala en el mundo que está despertando a otro sentir. Un ala en el mundo donde ya no quiere ser un robot, un esclavo, sino quiere volver a ser. Quizás yo creo que hay muchísimas gentes que están enseñando cómo llegar a ser humano otra vez, dejar de ser esclavo. Un día tomé un curso, iba yo a meditar a Casa Tibet, México, felizmente. Mi tiempo es corto y sufro por no ir. De repente los oigo ahí en internet, pero... Bueno, se puede danzar cuando se medita, sí, o sea, claro, puedes danzar en movimiento. Sí. Pero un día nos pusieron a una monja francesa a darnos una plática porque nuestro maestro se había ido fuera, Tony Cada. Sí. Y ella nos dijo algo que me pareció maravilloso, que es, ¿qué va a salvar al mundo? El arte. Para ella el arte es por lo único que no hay guerras y es por lo único que queremos conocer al otro. Ay, qué bonito. Y entonces ese día dije, ese es mi camino. O sea, me va a salir la lágrima aquí. Ese es mi camino. Sí, es cierto. O sea, yo voy a un lugar y voy a sus museos a ver su danza, a ver su música, a ver su pintura. No tengo nada que me haga rechazar eso. Uh-huh. Al contrario, en ese momento me vuelvo empática con esa sociedad o con nuestra gente o con las festividades de nuestros distintos pueblos originarios. Te vuelves empático porque lo que quieres es ver qué sienten, qué hacen, qué sienten del cielo, de la tierra. Tenemos que aprender a valorar las cosas que valen. Y yo creo que esa otra ala en este mundo donde nos quieren esclavos robóticos, obedientes y perfectos, la otra parte nos va a sutilizar el alma, porque una cosa es tener a una cosa artificial ahí diciéndonos y no vamos a entender nada, y otra cosa es que esa cosa tenga alma igual que yo. El alma que nos conecta al universo, que nos conecta a nosotros mismos, que nos conecta con Dios, que el que crea o el que no crea. Pero algo pasa. Entonces yo creo que sí hay gente que está volviendo a un mundo mucho más amable. Y como dicen algunos maestros, volviendo al origen. El arte, Viviana, o lo que conocemos como arte, hay arte que te toca. Y hay arte que está. Uh-huh. Dentro de ese arte que te toca, ¿cómo tú en la danza distingues eso? Yo creo que tiene que ver con la emoción. O sea, no lo tengo que definir intelectualmente, porque si emocionalmente no me checa, no me checa. Lo que no sientes no te checa. Y yo creo que al arte se le han colado muchas cosas mucho rococó. Mucho rococó, muchas cosas que han confundido un poco la perspectiva de lo que alguien le llama belleza, porque también llegó el arte a un momento donde ya no era belleza, era fealdad. ¿No? Mientras más feo era más artístico. Pero te genera emoción, vamos a ver qué pasa. Hubo una ocasión en Luis Elizondo, bailando me tocó bailar para Natalia Makarova. Por cierto, olvidé la reverencia. Ni me digas, Angélica casi me mata. Y en algún momento hubo una cena después.
y la entrevistaron al día siguiente en el periódico, dice, Natalia Macarva define el arte. El arte no es lo contrario de lo feo, sino de lo falso. Pues sí, tienes razón. Que es lo mismo que estás diciendo, Sí, en otra forma. sí, sí. Entonces, yo creo que vamos a salir adelante en este mundo. Amén. Tenemos que encontrar al ser que tenemos adentro, conectado con lo que hay afuera y conectado con el respeto a lo que hacemos y a lo que queremos y a lo que trascendemos y a lo que necesitamos y a lo que trabajamos y cómo contener artísticamente, por ejemplo, al grupo, cómo hacer que la energía se concentre y dé un resultado, ¿no? Dentro de esta búsqueda, de esta ala, de este sector que pueda tener una, no podría decir que una conexión con el ser, sino una reconexión, porque el ser es, nada más es que lo... ¿Qué pasaría por la mente de Viviana hoy en día? México tiene pocas compañías. Las oportunidades se tienen que buscar demasiado. A veces, por ejemplo, yo en algún momento tuve que hacer trabajo extra para poder seguir danzando. Incluso a veces ganaba más de ese trabajo extra que la danza en sí. ¿Cómo mantener? A veces tengo la oportunidad de ir a muchas funciones de danza. Más allá de nombrar tal o cual compañía, el danzante en sí hoy, o el bailarín, que es diferente ser bailarín que ser danzante, a veces es mucho más con el estómago, mucho más con el sentido de sobrevivencia que de vivencia. ¿Cómo lograr ese equilibrio o esa búsqueda de reconectar con el ser? Y también dices, tengo que pagar el departamento, ¿no? Claro, claro. Yo creo que no debería de estar peleada una con la otra. O sea, tenemos que tener el espacio para poder hacer cosas que nos hagan vivir mejor, pero tampoco tenemos que eso nos haga estar enojados con el mundo, sino que nos reconciliemos con nosotros, que gocemos lo que estamos haciendo, que entrenemos lo que estamos haciendo y que las otras partes nos complementen, pero no las otras partes nos limiten. O sea, eso se lograría casi que nada más meditando, Viviana, o sea, siendo un bailarín que medite, porque si no, ¿cómo? el problema a veces con nosotros los bailarines, les decía el otro día a unos muchachos que fui a dar un curso, es que tenemos que aprender a cuidar nuestras energías. Abrimos tal cantidad de canales que estamos susceptibles a cualquier evento externo que nos pueda afectar. Por eso te decía que la sensibilidad a veces es muy complicada. Tienes que aprender a cerrar tus canales, cuidarlos un poquito, a saber. A veces fingimos que algo no nos hace daño y sí nos hace. Entonces, yo creo que todos los bailarines casi debería de ser una obligación, porque también estudié para maestra de yoga, que nunca ejercí, pero... Pero ahí está el estudio. Pero ahí está el estudio 4 años con Rosmarie Atri. Los canales, hay que cuidar tu energía. Sí hay que cuidarla. Y no permitir que cualquiera entre a tu espacio sideral. Inteligencia. Sobre todo si sabes quién no debe entrar. O si lo que nos gusta es sufrir, pues entonces a gozar el sufrimiento. La neta. O sea, yo sí luego les digo, no, o sea, te quitaste de este novio para irte con este, pues... ¡Guau! ¡Qué increíble! Entonces, bueno, si eso te gusta, ok, pero entonces aprende a disfrutarlo y no sigamos en ese círculo de siempre estar en la queja o en... Sí, eso decidiste, asúmete, ¿no? Viviana, ¿qué acontece con Ballet Folclórico de México? Hoy estamos también en tiempos muy diferentes. Las producciones que eran de antes, bueno, han ido evolucionando, se enriquecen con más números, se ajustan tales números. Al final del día, creo que con esa sensibilidad, pues tienes que estar también atento a lo que el público necesita y la gente necesita, porque no es hago una producción y pues tomen, ¿no? Sino también esta retroalimentación. Que hoy en día
te reta o te hace moverte. Ya acabas de coreografiar, estábamos platicando hace un rato, hacer una producción nueva en Estados Unidos, estás buscando como estos pequeños grupos en donde le das las oportunidades de bailar, de hacer danza, pero como coreógrafa, como creativa, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que tenemos que estar como muy abiertos a la atención del público. Hoy el problema, ya sabemos todos, ¿no? La tecnología ha hecho que nuestros niveles de atención sean mucho más cortos. Entonces, lo que hemos tenido es que ir limitando la misma imagen a cortar espacios, a mover las energías, a darle otra dinámica musical, a darle texturas mucho más movidas de lo que antes tú ibas subiendo y luego bajabas y luego subías un poco. No, ahorita hay como mucho más vorágine, imágenes distintas y irlo construyendo de esa forma para que el público no pierda la atención y ver cómo lo que traes aquí, lo que quieres expresar, le llegue al público sin que se lo tengas que decir. Qué complejo, ¿ah? Yo cuando estudié, hice como un semidiplomado en la Laban. Y aparte del de yo. 4 años consecutivos yendo a Inglaterra. Un día, gracias a Dios, tuve a Valerie Preston de maestra, que era discípula directa de la Laban y en ese momento era la directora de la escuela, que ya se habían cambiado al Greenwich, que todo el edificio lo hizo el mismo arquitecto del Tate Modern, pero todo el edificio tiene movimiento. El piso, los barandales, todo. O sea, es una coreografía espectacular. Todo, unos salones divinos. Y hay salones donde no hay espejos. Entonces ahí iba Valerie y nos iba dictando qué emociones teníamos que... Nos daba 10 pasos. En esos 10 pasos nos movían las energías, pero de una manera así de las emociones, porque nos ponía una canción así donde sentías que te desgarrabas, pero al mismo tiempo te ponía otra música de violín así aguda. Y tú tenías que hacer con los mismos pasos, adecuarte a la música y a la expresión. Y luego un día iba yo caminando, entrando así. Me dice, oye, ¿puedes dejar tu técnica allá afuera? Para ver cómo te mueves desde otro lugar. Y la verdad aprendí muchísimo de ella. ¿Qué dinámicas sí puedes usar juntas? ¿Qué dinámicas no puedes usar juntas? Porque confundes el lenguaje a quien te está viendo. A quien te está viendo. ¿Qué es un espacio abierto? No es como un terreno baldío en donde vas a construir un espacio. Toda esos lenguajes donde o quieres gritar o quieres hacer poesía, ¿qué quieres decirle al público? Entonces, y decían, ¿la danza es un lenguaje o no? Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a entrar, a saber qué es lo que quiere uno decir. Yo llevo un tiempo tratando de que los bailarines aprendan a dialogar con los pies. No me griten, les digo. Por favor, no me griten. Hay cosas que tienen pausas, hay cosas que tienen remates, hay cosas que tienen acentos, hay otras que tienen sincopado, hay cosas que tienen ritmo, hay cosas que no tienen ritmo. O sea, yo estoy en éxtasis total porque yo ya estoy en clase y estoy viendo todo lo que estás diciendo. Qué oportunidad tan grande de poder estar hoy aquí, porque bueno, yo en el lenguaje de la danza yo estoy ahorita extasiada, pero independientemente a eso, saber que hay esa intención de dar y de mover y de hacer y de conectar,
y que además es muy probable que incluso yo como público, si no estuviera en la danza, al no tener conciencia, cómo entrar en mi subconsciente para que mi subconsciente entre a mi consciente y entonces proyecte una situación o me conecte con una situación, porque además no la hablo. Claro. Que bueno, muchas veces las palabras no son las cosas, ¿no? Entonces creo que la danza nos da esa oportunidad de que las palabras no son las cosas, pero el cuerpo puede serlo. Así es, el cuerpo puede hablar por sí solo. Ya terminó la entrevista. Creo que como decía el padre de Martha Graham, el movimiento no engaña. Tú sabes cómo está alguien si lo ves caminar. Si está triste, si está inseguro, si no sabe si ir o no ir. Y eso también lo vimos mucho en las clases ahí en la Laban. A ver, nos ponían en equipos y decían, a ver, tú quieres ir acá, pero ellos no quieren que vayas. ¿Qué van a hacer ellos y qué vas a hacer tú para llegar? Y luego, si ellos te agreden, ¿cómo vas a responder? Y empezaba a construir, en base a los mismos movimientos, distintos lenguajes. Oye, Viviana, ¿qué pasa? Normalmente creas el espacio, ¿no? Y creas los movimientos y eliges la música y todo el proceso creativo. ¿Qué pasa? Porque la naturaleza danza. Ya naturalmente, ¿no? Incluso mi cuerpo, aunque yo no esté ahorita consciente, mi hígado o mis riñones Ahí andan. Están presentes. ¿Hay algún trabajo, yo desconozco esto, en donde esté hecho en un medio ambiente natural? ¿Has alguna vez experimentado algún trabajo en un ambiente natural, por ejemplo, en algún lugar de agua o en algún lugar? Lo he experimentado más que... Y mira, aquí hice una obra que yo los quería llevar a nadar a todos los bailarines y donde que se metieran al agua, se llamó Agua. Ya. Pero no, más que nada he experimentado llevar a mis obras medio contemporáneas de homenaje a Hidalgo y todo, a ciertos lugares, ciertos pueblitos, donde el contacto con la gente y el lenguaje hacia la gente es totalmente distinto. Salir como de una iglesia, que salir de un palacio, salir de ciertos... El contacto con la naturaleza lo hacíamos porque en la pandemia hicimos mucho de repente, porque yo dije, no, yo no me encerré. O sea, que les hiciera caso su abuela. Yodiferente.com. No, y no me desinfecté el carrito y me tenía que corretear el policía porque no me ponía el tapabocas. ¿Nunca te me enfermaste? Hasta que me puse una vacuna. Mira. Ahí me dio, pero en fin. Pero soy súper rebelde, o sea, y eso es desde... Sí, ya lo vamos bien. Y y dije, pues vamos a ensayar en un parque. Y nos fuimos al Parque México. Entonces llegaba el coordinador, que yo lo amaba, porque se compró una escobita de este tamaño. Y llegaba así, y empezaba a barrer el espacio, les llevaba su música. No, la verdad fue... Era un ritual. Era todo un ritual. Y fue una experiencia maravillosa. De ellos con los árboles, con dónde descansaban, en dónde se recargaban, en todo. Fue como encontrar en la naturaleza el movimiento. Ya sabes, porque aparte, el que no le da por abrazar el árbol así, le trepa el pie. O de cabeza. No, sí, claro. Y se cuelgan, no se paran de manos, suben los pies. Entonces, todo el mundo hacía su encuentro con la naturaleza desde otro lugar. Entonces me divertí muchísimo viéndolos porque aprendí mucho. Dije, ay, les voy a contar esos movimientos. Esto se va para allá, esto se va para acá, y lo pongo aquí y lo pongo allá. ¿Qué viene con la compañía? ¿Qué creaciones? Siempre están innovando, siempre están enriqueciendo, porque además así tiene que ser. Si es movimiento, tiene que moverse también aquello. Sí. ¿Qué viene para la compañía? Pues mira, viene que vamos a tener un programa del Día de Muertos. Seguramente exquisito. En global.
O sea, hemos tenido cosas del Día de Muertos, pero es un número de 10 minutos. No, vamos a agarrar coreografía de mi mamá desde la coreografía prehispánica que viene a Mitlantecutli, donde hice yo ya una obra de guapangos con danzas de Chantolo. Vienen unas cosas ahí nuevas. Viene Aparte me encanta porque como que con el cuerpo ya me vas diciendo. El ciclo de la vida de los purépechas. ¿Qué más? Y metemos la danza del venado, o sea, cosas que contienen. Seguimos trabajando en ir evolucionando el programa de Navidad, darle la dinámica y dar a conocer distintos elementos que, aunque no sean precisamente navideños, se lleva a momentos navideños. ¿Qué más? Pues mira, yo tengo varios planes, empezar así ¿Ven como... cómo el silencio habla? Yo no le pregunté nada y ella lo va a decir. Así como hice lo del Día de Muertos, quiero hacer una de puros carnavales, desde carnavales indígenas hasta carnavales mestizos. Ok. Entonces, queremos ver eso. Sí, ahí estoy leyendo ahorita un libro de las investigaciones de Chepina, de carnavales indígenas. Pues Viviana, te tengo que decir, porque se lo voy a decir, luego la vida da muchas vueltas, así que de una vez. Viviana, te he visto en muchos videos, te sigo en redes, sigo al ballet, sigo tal, pero fíjate que no me había fijado en tus ojos, así muy particularmente. Yo cuando en algún momento audicioné para alguna compañía, yo llegué y dije, ay, Dios mío, tiene la pierna acá y a mí me llega aquí. Esto, y yo me sentía la mitad de la patita de la silla. Sí, ¿no? Y en algún momento después nos entrevistaron, en diferentes momentos, y yo dije, yo seguro no va a quedar. Pero así, segura estaba. Y la persona que en ese momento me vio, en algún momento fue tu maestra. Y me dijo, tú danzas con la mirada. Y ahora yo siendo, o sea, fíjate lo que te estoy diciendo, fue tu maestra. Y hoy en día, yo, una pequeña alumna y una gran admiradora tuya, tengo que decirte que yo no te he visto en la escena físicamente, pero tus ojos bailan con un brillo espectacular y el alma lo agradece. Ah, no, muchas gracias. Esto es Viviana Basanta en La Danza de la Vida. Ha sido un agasajo enorme. Siento que fui a bailar, pero además siento que fui a bailar con alma hermosísima. Viviana, muchas gracias por este encuentro. Muchas gracias por toda tu travesía. Oye, o sea, hacer la travesía que se tenga que ser para escuchar estas cosas que te tocan el alma y te llenan el ser, ojalá tuviera que viajar más seguido. Muchas gracias por estar aquí en tu programa, La Danza de la Vida. Gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.